Vamos a combustible y terminamos. Esta clase es cortita, son 4 slides nada más. Fuel consumption, consumo de combustible. Fuel requirements, requerimientos de combustible. ¿Tuvieron alguna clase vinculada con combustible? ¿Les hablaron algo de esto o todavía nada? No, nada, ¿no? Dos materias recién tuvieron con Gustavo y con el otro profesor. Bueno, está bien. Yo con inglés como que me adelanté a varias cosas, así que me imagino que cuando tenga las próximas materias ya están un poquito más ahí. So, one critical question to be taken into account when planning a flight is how much fuel to take on board. Una cuestión crítica o clave para tener en cuenta cuando planificamos un vuelo es cuánto combustible tenemos que llevar a bordo. In the case of commercial flights, it is usually the job of a flight dispatcher to make the appropriate calculations to ensure that the fuel is correctly loaded. En el caso de los vuelos comerciales, es usualmente el trabajo de un despachante de aeronave hacer las calculaciones apropiadas para asegurarse de que el combustible sea correctamente cargado. Ven, acá tenemos un despachante cargando combustible. Running out of fuel in an aircraft is potentially fatal. Quedarse sin combustible en una aeronave es potencialmente fatal. Y a esta situación, cuando nos quedamos sin combustible directamente, en inglés se va a llamar fuel starvation. Significa inanición. O sea que es como decirte, se está cagando de hambre y vos ves una persona flaca, chupada, que está en estado de inanición absoluto porque no hace meses que no come. Bueno, lo mismo, pero versión combustible, versión avión. Sí, un ejemplo medio dramático, pero no importa, quiero que entiendan la idea. Starvation significa inanición. O sea, cuando no es que, le queda un poquito de combustible, entonces más o menos puede hacer un aterrizaje de emergencia, puede llegar a un lugar. No, directamente se quedó sin nada, está seco. Seco. En el caso, si alguno de ustedes maneja, vieron que en el auto, el coso de combustible te marca un margen rojito que te enciende la alarma y te dice, che, te estás quedando sin combustible, pero tenés un margen, creo que son de 5 litros, más o menos. Depende del auto, 5 litros pueden ser entre 10 y 15 kilómetros, entre 8 y 15 kilómetros, dependiendo del consumo del auto. Y esos 5 litros te dan margen, aunque sea llegar a una estación de servicio. Te avisa el auto. No es lo ideal manejar en ese estado porque estás consumiendo lo último del tanque y lo último del tanque probablemente tenga alguna basura, algún resto de algo y haces mierda al motor. Así que no es recomendable cargar en esa instancia, pero bueno, ¿a quién no le pasó? Son esos 5 litros que son entre 8 y 16 kilómetros por litro que tenés de margen para llegar a una estación de servicio. Pero si no le diste pelota a esos 5 litros, directamente el auto se te para en el medio de la autopista y cagaste. Tenés que esperar a que venga un buen samaritano con un bidón de 5 litros a cargarte el combustible para llegar aunque sea a algún lugar. Bueno, eso es inanición, que te quedás sin nada. Y obviamente es fatal, porque no tenés margen para hacer ninguna maniobra, nada. En el auto te quedás parado como un pelotudo en el medio de la autopista. En el aire te pones la piña. No hay muchas opciones. The first question a pilot or the flight dispatcher needs to ask is what should be the normal fuel consumption, assuming all goes according to plan en route. La primera pregunta que el piloto o el despachante de aeronaves se tienen que hacer es ¿cuál es el consumo normal de combustible de la aeronave, asumiendo que todo va de acuerdo al plan en ruta? O sea, teniendo en cuenta que todo está bien. Fuel consumption will depend on the type of aircraft being flown, the payload, weight of passengers, bags, and cargo, as well as the weight of the fuel itself. El consumo de combustible va a depender del tipo de aeronave que está siendo volada, su carga, o sea, el peso de los pasajeros,
el peso de las valijas y lo que se lleva en el cargo, al igual que el peso del combustible en sí mismo. Hace unos años se empezó a una aerolínea, no me acuerdo si una aerolínea francesa fue, no me acuerdo qué empresa era, empezaron a pesar a sus pasajeros. Y se armó todo un quilombo por eso, porque decían que era gordofobia, discriminación, no sé qué poronga. Pero en realidad lo que estaban haciendo era tratar de calcular aproximadamente, buscar un promedio, ¿no?, del peso de los pasajeros para... ¡Ay, Emma! Para tener una idea más o menos de cuánto se estaba cargando en pasajeros. De hecho, en teoría, la distribución de los pasajeros adentro de la cabina debería estar distribuida por el peso también, para balancear, ¿no?, la estabilidad de la aeronave. Se calcula que el promedio de peso de una persona, en teoría, debería ser un hombre, pesa un promedio de 80 kilos, una mujer supuestamente un promedio de 60. Más o menos, ponele, ¿no? Eso es el peso estimado que se calcula más o menos, ¿no? Un hombre 80 kilos, mujeres 60. Obviamente varía mucho también de país en país, ¿no? Por ejemplo, Francia es un país que tiene bajo peso, por lo general. Argentina es un país que tiene un peso bastante normal, pero Estados Unidos, por ejemplo, se considera que hay una epidemia de obesidad. Entonces varía mucho entre países. After that, the pilot or the flight dispatcher must add a certain reserve to cope with unexpected circumstances. Luego de hacer todo ese cálculo, el piloto y el despachante tienen que sumar una pequeña reserva para circunstancias inesperadas. Por ejemplo, me tengo que desviar, o tengo que hacer un go around, o me piden que me quede un ratito dando vuelta en el aire porque justo está entrando un avión sanitario y yo no puedo aterrizar, entonces tengo que esperar en el aire. Esas cosas las tengo que calcular. This can result from changing weather conditions, the need to divert to another airport, the need to enter a holding pattern for some considerable time before descending to the planned destination, and also the need to carry out a missed approach and go around. Esto puede resultar como, por ejemplo, de un cambio en las condiciones meteorológicas, la necesidad de desviarse a otro aeropuerto, la necesidad de entrar a un patrón de espera por un tiempo considerable antes de aterrizar al destino planificado, y también llevar adelante una aproximación fallida y hacer un toco y me voy. Estas son las circunstancias que hacen que uno tenga que tener en cuenta a la hora de, digamos, incorporar esa reserva extra de combustible en el avión. Pero también hay que tener en cuenta esto. Excess fuel on board means more weight and less efficiency, but it is obviously better to think of safety and carry more fuel than is really necessary. El exceso de combustible a bordo significa más peso para el avión y menos eficacia, pero obviamente es mejor pensar en la seguridad y llevar un poco más de combustible de cuál es realmente necesario. A further consideration is that an aircraft should not have too much fuel remaining when it lands, as the extra weight will cause what is termed an overweight landing. Otra consideración más a tener en cuenta es que la aeronave no debería tener mucho resto de combustible al momento de aterrizar, ya que el peso extra puede causar lo que se determina un aterrizaje pesado. Y aparte por un tema de seguridad también, porque ustedes saben que los momentos más inseguros de un vuelo son el despegue y el aterrizaje. Y si aterrizamos con mucho combustible extra y tenemos que hacer un aterrizaje forzoso, por ejemplo, porque no bajó el tren de aterrizaje o hubo una falla mecánica o lo que sea, corremos el riesgo de que el avión aterrice mal y pueda llegar a explotar. Y no es lo mismo un aterrizaje forzoso con poco combustible, que reduce la posibilidad de explosión, que tener todo lleno. Que ahí olvídate, en un segundo hace así y no la contás directamente.
An overweight landing can be a safety hazard and can also seriously damage an aircraft. Un aterrizaje pesado puede ser una amenaza a la seguridad y puede generar un daño serio a la aeronave. In the case where an aircraft has to return to the airport just after takeoff, the pilot may want to dump fuel. En el caso de que la aeronave quiera regresar al aeropuerto justo después del despegue, el piloto tal vez quiera lanzar o largar combustible. Por lo que yo les decía recién, cuando uno recién despega, despega con todo el tanque lleno. Pero si por alguna razón hay que regresar, tal vez lo recomendable, no pasa siempre, pero lo recomendable sería lanzar combustible. Largar combustible y que el avión aterrice con la menor cantidad de combustible posible. Por el tema del peso y por el tema de la seguridad. Air traffic controllers will then direct the pilot to a pre-designated area to carry out this operation. Los controladores de tráfico aéreo luego van a dirigir al piloto a un área preestablecida o predesignada para llevar adelante esta operación. Porque obviamente no vamos a lanzar el combustible arriba de la pista o en cualquier lado. Hay áreas o sectores donde está permitida hacer esta maniobra. Y veamos acá vocabulario nuevo. Y presten atención porque de acá hay pregunta de examen. Tenemos el término fuel capacity. Fuel capacity, que es la capacidad de combustible. Fuel that an aircraft or vehicle is able to carry. Combustible que una aeronave o un vehículo son capaces de llevar. Fuel capacity. No sé, por ejemplo, un auto lleva entre 45 y 55 litros. Un avión, no sé, depende mucho del tamaño. Fuel flow. Fuel flow significa flujo de combustible. O sea, cómo el combustible fluye por las mangueras hasta los motores. The continuous movement of fuel. Es el movimiento continuo del combustible. Que hay que estar atento al flujo este de combustible porque de esto va a depender que el motor arranque o no arranque también. A veces se puede ahogar. Fuel gauge. Fuel gauge es el medidor. Es una válvula que mide, ¿no? Un calibrador que mide la cantidad de combustible que tenemos. Entonces, esto es como un calibrador, un medidor de combustible. A piece of equipment that measures the amount of fuel. Una pieza de combustible que mide la cantidad del combustible. Como lo que tenemos en el auto, chicos, básicamente. Fuel hose. Hose es manguera. Manguera de combustible. A tube that fuel flows through. Un tubo a través del cual fluye el combustible. Que obviamente acá hay que estar atento porque esta manguera se puede taponar y de esta manguera va a depender el flujo del combustible. ¿Vieron cómo todo está asociado? Fuel load, la carga de combustible. The amount of fuel that an aircraft is carrying. La cantidad de combustible que la aeronave está llevando. Fuel pressure. Fuel pressure. La presión del combustible. The force that fuel produces in an area or a container. La fuerza que el combustible produce en un área o en un contenedor. También, dependiendo de la presión de combustible, va a depender la alimentación del motor. A veces hay baja presión, entonces se alimenta poquito el combustible y puede tener alguna falla. A veces hay mucha presión y le llega demasiado el combustible al motor y se puede llegar a incendiar o se puede ahogar.
Fuel pump. Pump es la bomba de combustible, o sea, lo que va a llevar, ¿no?, el combustible, o mueve el combustible a las mangueras hasta para que llegue al motor. Fuel pump. A piece of equipment. A fuel. Llegaron mis padres, perdón. A piece of equipment for sending fuel into or out something. Una pieza de equipamiento para enviar combustible hacia adentro o hacia afuera de algo, ¿no? La bomba que hace que, en este caso, mueva el combustible. Y ojo acá, prestemos atención a estas dos palabras porque son muy parecidas, pero no son lo mismo y llevan a confusión. Tenemos el término shortage, que es faltante de, ¿no? Shortage hace referencia a escasez. Fuel shortage es escasez de combustible y fuel starvation es inanición de combustible. ¿Cuál es la diferencia? Escasez de combustible significa que tengo combustible, pero me queda muy poquito, entonces tengo que hacer un aterrizaje de emergencia, o tengo escasez de combustible en el motor porque la presión no está funcionando bien, entonces me llega poquito combustible, pero tengo. El tema es que no tengo lo suficiente. Mientras que starvation, que es inanición, es que directamente me quedé sin combustible. No hay. Se acabó. Entonces, fuel shortage es el lack of fuel, ¿no? Una falta de combustible, porque me está quedando poco combustible. Y fuel starvation is failure of fuel to reach the engine. Es cuando me quedo sin combustible o también cuando falla, ¿no? Digamos, el combustible no está llegando al motor. Porque, por ejemplo, no sé, se me tapó la manguera. Poner que el fuel hose se me taponó. Entonces yo tal vez ¿cómo se llama? Tengo en las reservas, tengo combustible, pero como está tapada la manguera, por ejemplo, o la bomba de presión no está funcionando, ¿qué pasa? No me llega combustible al motor. Entonces, ¿qué le pasa al motor? ¿Se me está cagando de hambre? Y ahí me empieza a fallar el motor. Entonces, fuel starvation puede ser dos cosas. O que me quedé sin combustible directamente en las bombas de reserva de combustible, o que por alguna razón tengo combustible, pero no está llegando el combustible a los motores. Que puede ser porque está tapada la manguera, porque la bomba de presión no funciona. Estas son algunas situaciones que podemos tener. Y les leo este ejercicio, que también ténganlo en cuenta para el examen, porque de acá también sale preguntas de exámenes. Miremos todas estas palabras que acabamos de ver, cómo las usamos en una descripción, en un reporte. Most recently built planes have 2 fuel tanks or cells which are located on the wings. La mayoría de los aviones recientemente construidos tienen 2 tanques o células, ¿no?, de combustibles que están localizadas en las alas. The fuel capacity for each aircraft is determined by its wing geometry. La capacidad de combustible de cada aeronave se determina por la geometría del ala. In a lot of aircraft, pumps are required to fill the fuel through hoses from the cells to the engine. En muchas aeronaves, las bombas son requeridas para alimentar de combustible a través de las mangueras desde las células o los tanques hacia los motores. Porque en algunos casos el combustible puede caer por gravedad o por estas bombas que empujan el combustible. For every fuel cell, there is a fuel gauge that the pilot can read from the cockpit in order to keep an eye on the fuel pressure. Por cada tanque de combustible
hay un calibrador o un medidor de combustible que el piloto puede leer desde el cockpit para mantenerle un ojo encima o estar atento a la presión del combustible, porque eso me va indicando si le está llegando o no combustible al motor. The continuous movement of fuel is called fuel flow, and the fuel consumption is a measure of the fuel used by the engine. El continuo movimiento de combustible se denomina flujo de combustible y el consumo de combustible es una medida usada por el motor. If the movement of the fuel is somehow slowed down or there is a shortage of fuel, this can cause fuel starvation, which in turn can cause loss of power in the engine. Si el movimiento del combustible por alguna razón se desacelera o hay escasez de combustible, esto puede causar inanición, lo que puede causar una pérdida de energía en los motores. O sea, fíjense cómo en este pequeño párrafo hemos utilizado todo el vocabulario que hemos visto hoy, ¿no? Que este slide de acá y el segundo slide, presten atención porque de ahí va a salir pregunta de examen. Entonces, palabras nuevas, sí, para cerrar. Fuel capacity, que es la capacidad de combustible. Fuel flow, flujo de combustible. Fuel gauge, que es el medidor o el calibrador de combustible. Fuel hose, manguera de combustible. Fuel load, carga de combustible. Fuel pressure, presión de combustible. Fuel pump, bomba de combustible. Fuel shortage, escasez de combustible. Y fuel starvation, inanición de combustible, que ya es cuando nos quedamos sin nada. Bien. ¿Se entendió más o menos el vocabulario de combustible? ¿Alguna duda?